doctor Aponte, muchas gracias por la invitación. Pues primero un cordial saludo a la ciudadanía lojana en este día de celebración por su fundación. Y pues también una felicitación a usted por el hermoso local en el que me encuentro ahora, pues es la primera vez que visito su radio y pues le deseo lo mejor, los mejores éxitos en esto de la comunicación y sobre todo en estos temas ambientales que son siempre de su preocupación. Le decía a Fabián que sí, no, muy agradecido por todo, por sus conceptuosas palabras. Está bien, Fabián. Le decía que nos vemos abocados a este mundo de la depredación, que busca cualquier pretexto del ser humano para depredar más, aún la religión. ¿Se acuerda que una vez la fundación, la organización ecológica donde usted aún labora, pusieron letreros a lo largo de la vía Loja-Catamayo y estas especies de pancartas solo describían pasajes bíblicos? Usted recuerda, me parece que hasta ahora sobrevive uno o dos por ahí que el tiempo le ha cobrado factura. Sí, bueno, respecto al tema ambiental y vinculado a la religión, digamos, pues hay muchas religiones que utilizan a la naturaleza como la principal obra de Dios, digamos, ¿no? Y el ser humano vinculado a esta naturaleza como parte de ella misma. En el caso de la religión católica, existen varios pasajes bíblicos que hablan del cuidado, de la protección que debe hacerse a la naturaleza. Pero sin embargo, se ha desconectado de alguna forma el ser humano de ese espacio natural, de la misma creación de Dios. Y se interpreta como que la naturaleza está al servicio del ser humano y más allá de la satisfacción de sus necesidades básicas, sino hacia incluso la depredación, como usted dice, y la ambición. En ese sentido, quienes sufren más allá de las especies, del ecosistema, del agua, del aire, somos los mismos seres humanos. Al final, en este planeta que tenemos es un espacio reducido, o sea, no es un espacio infinito y estamos llenándolo ya desde hace mucho tiempo. El ser humano está utilizando los recursos naturales más allá de la capacidad de regeneración que tienen los ecosistemas. Se dice que actualmente utilizamos más de un planeta, 1.3 planetas por año, es decir, la capacidad de regeneración de los ecosistemas está sobresaturada. Y esto básicamente porque nuestra cultura actual de consumo a nivel planetario no prevé el uso racional de los recursos, sino simplemente el uso inmediatista. No tenemos una visión ni de mediano ni de largo plazo. Y estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático, es muy visible. Las comunidades, yo recuerdo cuando trabajaba por acá en la provincia de Loja, la primera vez que empecé a hablar con las comunidades del tema de cambio climático debe ser hace unos 20 años. Y la verdad es que era un tema bastante desconocido a nivel local, no se podía fácilmente comprender, es decir, la comunidad que estaba vinculada al tema de los cultivos, de maíz, en Macará, al tema de la crianza de los chivos, no comprendía muy bien de qué se trata el tema del cambio climático y cómo les puede afectar. Simplemente se veía como algo lejano, como algo internacional, mundial, que quizás por allá en países del norte. Pero en realidad ahora la gente conoce y comprende mucho y muy bien, lamentablemente porque los impactos están sintiéndolos todos los días. Los cambios en los regímenes de lluvia, la necesidad de la gente por migrar, por utilizar otro tipo de espacios de trabajo, porque simplemente ya el planeta ha cambiado, la calidad del agua, la calidad del aire. Son impactos muy graves que cada vez se sienten con mayor fuerza en nuestros países. Entonces, los recursos naturales están a disposición del ser humano, pero tenemos que usarlos adecuadamente para que no nos terminemos esta biodiversidad, estos paisajes en nuestra generación. Somos responsables del uso adecuado para que las demás generaciones que vienen a futuro puedan también tener posibilidades de subsistencia, medios adecuados para sobrevivir,
agua, aire de calidad para poder tener una calidad de vida necesaria. Entonces, esto es lo que tenemos que reflexionar más allá de la religión. La religión pues nos da muchas pautas, las muchas religiones nos dan pautas espirituales, nos dan guías, enseñanzas muy positivas, y más allá de eso tenemos que entrar en el tema de espiritualidad, ¿no es cierto? También el vincular al ser humano en este medio natural que es nuestro planeta, y nuestra responsabilidad asumirla como parte de el legado que tenemos que entregar a las generaciones próximas. Entonces creo que más allá de los temas religiosos, somos parte del ecosistema, está en nuestras manos, y el cambio de cada individuo es lo que puede finalmente proteger al planeta, desde nuestro pequeño espacio, desde nuestra pequeña ciudad, parroquia, comunidad. Yo soy bastante escéptico de las conversaciones mundiales, internacionales de los acuerdos. Recientemente pasamos una de las COPs y la verdad es que los avances en ese tipo de reuniones no son muy grandes, como se necesita. El planeta está ya con un incremento de temperatura, con incremento de la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera y otros gases que son mucho más potentes en tema de calentamiento global. Y no se ve en realidad un compromiso de las industrias y los países por reducir este tipo de emisiones. Entonces tenemos que protegernos a nivel local, que nuestra fuente de agua esté conservada, que tengamos un ecosistema natural alrededor para que podamos tener un aire de calidad. Creo que las actividades y las gestiones de nuestros municipios, de nuestras parroquias, de nuestras provincias, tienen que ser respaldadas por la conciencia ciudadana. Entonces hacia allá tenemos que ir. Y vinculado al tema que mencionaba usted de la Navidad, ¿no? Los musgos que a veces son utilizados todavía para la conformación de los nacimientos, que bueno, es una práctica religiosa muy buena, ¿no? muy respetable. Sin embargo, tenemos que conocer que al sacarle el musgo al bosque es como estarle quitando la piel al ser humano. Simplemente el musgo cumple una función muy importante para retener la humedad. La cantidad de agua que a nivel de la atmósfera y a nivel de la lluvia se puede retener en el ecosistema está vinculado con las bromelias, con los musgos, con la cantidad de suelo y de hojarasca que tienen estos bosques. Entonces, si retiramos ese musgo, estamos impidiendo que el agua se mantenga en el bosque. Estamos desmejorando esa capacidad ecosistémica de esponja. Y al final lo que sucede es que nos quedamos con menos agua. Y si esto se repite año tras año y año tras año, pues el bosque simplemente se va deteriorando. Entonces, estas pequeñas acciones que podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestra familia, creo que impactan positivamente en la calidad de nuestro ambiente alrededor. Y qué mejor si la familia se organiza para armar su nacimiento con otro tipo de materiales, ¿no? Con creatividad, con materiales reciclados, con distintas manifestaciones artísticas que pueden darse con los niños, con los jóvenes, con la familia en su conjunto. Entonces no se trata de perder la tradición, simplemente se trata de darnos cuenta de que ese impacto que estamos haciendo en nuestra familia, multiplicado por cientos de miles de familias en nuestro país, llega a deteriorar el ecosistema en perjuicio no solo de la naturaleza en su conjunto, sino del ser humano. Bueno, extraordinario, tal como les anunciábamos. Vamos a hablar de temas que son, estos sí son temas sagrados. Créanmelo, son temas sagrados. Imaginen ustedes cuando dice, el biólogo dice, si le quitan el musgo, lo retiran el musgo de la superficie de la tierra, es como quitarle la piel a una persona. Pues sí, y está en los árboles, está ahí trepado en los árboles para hacer su trabajo. Una cosa muy, muy linda, muy adorable, pero ha habido irrespeto en esto. Y lo que se trata ahora pues es de mejorar las condiciones, pero lástima, a veces también lo reemplazan ahora por material sintético. Yo no sé qué, igualmente es grave, porque todo ese material plástico va seguramente a los ríos, a las alcantarillas, cuando ya pasa la Navidad y todo eso. Solo esa parte
Fabián, antes de ir a un tema por el que también yo creía conveniente que usted nos acompañe esta mañana. Sí, hay que tomar en cuenta de dónde vienen esos materiales, porque tienen un impacto ambiental muy fuerte. No solamente es el tema de que el plástico va a tardar cientos de años en degradarse, la espuma flex nunca se va a degradar, es decir, subsistirá en este planeta más allá de la permanencia del ser humano, porque no se degrada, simplemente es un material que no se puede descomponer, se puede hacer micropartículas y esto va a los ríos, va a los océanos, es absorbido por los peces y al final regresa a la cadena alimenticia. Por ejemplo, solo menciono un tema, hay muchos peces en el océano que mueren de hambre porque sus estómagos están llenos, pero están llenos de plástico y simplemente no pueden alimentarse adecuadamente. Entonces esto son impactos que quizás no los vemos directamente, pero están sucediendo todos los días en nuestros océanos y se están perdiendo la capacidad de los pescadores por generar su propia economía, por ejemplo. Entonces, y no solamente son esos impactos que, digamos, son un poco más visibles, sino cuando se traen materiales, se importan sustancias o elementos desde otros países, hay que considerar la huella de carbono. Es decir, se produjo en China, tuvo que ser embarcado, tuvo que ser transportado quizás en buques, en aviones, hasta llegar a nuestro micromercado o centro comercial. Tiene un impacto ambiental que está detrás, esa es la huella ecológica, la huella de carbono. Normalmente no nos ponemos a reflexionar sobre ese tema, entonces lo mejor es poder utilizar alimentos o consumir, digamos, alimentos o elementos que son producidos lo más cercanamente, ¿no? Es decir, obviamente estos micrófonos que vienen de Italia pues no se producen acá y hay que traerlos de Italia. Pero quizás hay otras cosas como alimentos que estamos consumiendo de otros países. Por ejemplo, yo veo acá en los supermercados de nuestro país siempre manzanas que vienen de Chile o naranjas que vienen de Estados Unidos, cuando tenemos aquí alrededor esos mismos productos, ¿no? Entonces el no consumir localmente nos impacta y nos agranda nuestra huella de carbono. Entonces hay que considerar siempre. Yo digo que cada vez que compramos algo estamos haciendo un voto, es como ir a las urnas, a hacer una elección, estamos seleccionando un producto. Y mientras más conscientes podamos ser de dónde viene ese producto, qué tipo de alimento, de sustancia, de empaque es, creo que podemos escoger mejor y por lo tanto reducir nuestra propia huella de carbono, ¿no? Entonces hay varias cosas que desde el individuo podemos aportar para hacer un cambio global. Oigan, el tema que nos preocupa a nosotros todos los días, bueno, hay muchos en el tema ambiental, infinitos, pero algo que ya topó fondo es lo que vivimos en nuestra ciudad, un río que no es un río, fue un río, una quebrada, ¿qué sería? Pero lo convirtieron en un canal, pero en un canal de miasmas, de putrefacción, de cloacas, que lo que no estamos entendiendo, tal como usted lo describía antes, es que esta podredumbre de aguas servidas se van a conectar con un río grande, con un río que también ya está siendo afectado, contaminado, un río Zamora, y que de ahí pues se une con otros ríos más grandes y irán al Amazonas y obviamente llegará a la mar, ¿no? Y entonces, cuéntenos, aquí sí cuéntenos, ¿cómo fue la inteligencia de los alcaldes cuencanos que teniendo 3 ríos, no se les ocurrió canalizarlos así y que los dejaron al descubierto y que son ríos limpios y que vi recién que han hecho otras acciones para la protección del Cajas, que son fuentes de agua que alimentan a estos ríos? ¿Puede mezclar esas dos experiencias, por favor? Sí, bueno, en realidad son 4 los ríos principales de Cuenca, aunque son 7 si sumamos otros que son un poquito más pequeños. Como usted dice, ninguno de los 4 principales está embaulado o canalizado. Se hicieron lamentablemente en los años 70
en el río Tarqui, sobre todo un enderezamiento del cauce, digamos. Y esto se dio porque en esta zona de Tarqui hay una planicie muy grande en donde el río pues tomaba cursos en cada ciertas épocas que se desviaba del principal. Y lamentablemente la urbanización, la utilización del territorio para casas, construcciones, vías, hizo que se tomen este tipo de acciones. También en Cuenca, si se fija adecuadamente la mirada ya desde un punto de vista técnico, se están cercando los ríos. Me refiero a que se les reduce su espacio de inundación. Los ríos deben tener siempre espacios en donde puedan salirse del cauce, porque hay ocasionalmente lluvias que están más allá de lo que se predice y naturalmente, digamos, estas planicies que tenemos en nuestras ciudades, en los valles que están asentadas las ciudades, tienen ese tipo de origen, ¿no? De un cauce de río que se ha movido a lo largo de los miles de años por distintos espacios, aplanando el territorio. La urbanización, la concentración urbana ha reducido y ha quitado mucho este espacio. Yo tuve la oportunidad de en Bélgica ver en la parte alta de la ciudad de Lovaina. Es igualmente una planicie, la ciudad está ubicada un poquito más abajo y cuando fuimos a visitar el ecosistema natural, digamos, la verdad es que yo buscaba por todas partes el ecosistema natural y no lo encontraba porque son solamente potreros y unos pocos árboles por allí, entonces no es nada en comparación con nuestros tipos de bosque como el Podocarpus o los páramos que tenemos cerca de Cuenca. Pero de estas personas se dieron cuenta de que tenían que respetar el espacio del río y llegaron a acuerdos con los propietarios de esas zonas, ¿no? De los potreros. Decían, miren, ustedes no pueden construir acá, esta es una zona de recuperación, de inundación, incluso intencional, y ellos tenían una especie de compensación, los propietarios. Si es que tenían algún tipo de inundación o afectación, el municipio compensaba, pero no se podía construir en ese espacio, se tenía que respetar el espacio natural del río. Y esto es mucho más barato que reparar los puentes, la infraestructura, las vías, una vez que el río desbocado entra a una ciudad. Entonces, ese tipo de acciones se estaban tomando allá. En nuestras ciudades debemos también precautelar que el ordenamiento territorial respete esos espacios de los ríos, porque los ríos se van a salir, siempre van a haber lluvias ocasionales. Y no es una tragedia, o sea, no debería ser así. Pero aquí el río se desboca, como usted dice, se desmanda y sale por los puentes urbanos que están aquí en la ciudad. Y la fotografía, miren cómo quedó esto. Entonces no se dan cuenta pues que el río está queriendo desahogarse, salir por algún lado, pero como no encuentra el río, no entiende que esto es, que son casas, que son calles, que es peluconada, que vive ahí. El río no entiende eso. Así es, y no son, digamos, como usted dice, no es que sea una desgracia, una catástrofe natural, sino es simplemente nuestra falta de planificación. Estamos ocupando hasta el último centímetro de la orilla del río, le hemos quitado su espacio de vida. Exacto. Porque el río en sí mismo es un ente que tiene mucha vida, ¿no? Claro, eso es una vena. Es un ecosistema. Entonces, si le quitamos ese espacio, lo natural es que en algún momento reclame, porque las lluvias se dan con mucha intensidad. Exceden a veces. Claro. Y lamentablemente en los próximos años vamos a tener lluvias más intensas. Aquí en el sur del Ecuador los modelos de predicción de cambio climático dicen justamente eso, ¿no? Que en el sur del país vamos a tener más agua, es decir, más agua pero en una menor cantidad de tiempo, lluvias de mayor intensidad. En menos tiempo. En menos tiempo y periodos de sequía más largos. Entonces, esto nos va a complicar mucho la infraestructura de nuestras ciudades, sobre todo en donde ya no hemos respetado este espacio y aún más seguimos construyendo e invadiendo los espacios de los ríos y de las quebradas. Entonces es importante que los municipios incorporen este tipo de predicciones climáticas para los próximos años, incorporen medidas también de compensación probablemente para los propietarios de las áreas, incluso de recuperar esos territorios para hacerlos públicos, para que no se intervenga ahí en construcciones de infraestructura,
y dejarle al río un espacio que pueda utilizar cuando sea necesario por las crecidas y por las fuertes lluvias. Entonces creo que ahí tenemos una necesidad importante de conservación y de recuperación, y en esto pues los municipios acá en la provincia de Loja, en Zamora Chinchipe, están avanzando, están teniendo ciertas medidas de conservación de las fuentes de agua, creando áreas de protección, invirtiendo recursos económicos en su medida, ¿no? Y esto hay que fortalecer, hay que conocer, hay que respaldar de parte de la ciudadanía, porque es la única forma, pero también hay que reclamar que nuestras autoridades planifiquen los territorios con una visión no solamente de 4 años, de 5, de 10 años, sino que sea de 100 años. Es decir, porque obviamente las casas que están construidas acá en las orillas de los ríos tienen una propiedad privada y va a ser mucho más costoso el recuperar las pérdidas humanas, incluso que serán irrecuperables en su momento si es que se llegan a dar, pero va a ser preferible que ahora tomemos medidas para volver a hacer espacios naturales a las orillas de los ríos antes que el río por su propia cuenta destruya las infraestructuras que han sido construidas inadecuadamente. Así, rapidísimo, Fabián. En Guaycimi, por ejemplo, hubo una crecida de una pequeña quebrada que cada vez va tomando más cuerpo, más fuerza, y obviamente irrumpe al centro, y como ya hablábamos, la quebrada, el lecho natural, no entiende que ahí no puedo entrar porque ahí están casas, están negocios, no entiendo. Pero ¿qué cree usted que cada vez provoca esto? Allá en Nancaritza talaron, ¿usted cree que eso es una de las razones o por qué se va produciendo esto? Específicamente no conozco la cabecera de ese río que menciona. Bueno, es una quebrada. Pero lo que sucede generalmente es que no tenemos en consideración el uso que se está dando al suelo en las partes altas de nuestras captaciones de agua o de nuestros ríos principales o quebradas que cruzan por la ciudad. Y al no poner atención en esto, se destruye el ecosistema natural, que ha pasado ya muchísimo, digamos, en nuestras ciudades. Tenemos que hacer recuperación de ecosistemas, además de conservar lo que quede. Entonces, si no ponemos atención en estos espacios, pudiendo recuperar las zonas de las orillas de los ríos, va a suceder que cuando cae una lluvia, inmediatamente va con la mayor fuerza a la quebrada. Es decir, el ecosistema no tiene la capacidad de retención de agua, ya no hace la función de esponja. Simplemente el agua cae como caer en una baldosa. Y va más rápido, ¿no? Y va más rápido y se acumula y lleva materiales, rocas que hacen cada vez más fuerte el problema. Entonces es fundamental que se inviertan recursos económicos, acciones sociales, políticas para poder proteger esos ecosistemas y recuperar lo que existe, sobre todo en las orillas de los ríos. La ley ecuatoriana nos habla de que 5 metros a cada lado de los cursos de agua son zonas de servidumbre ecológica, es decir, estas áreas tienen que estar con ecosistema natural, obligatoriamente, pero no se hace cumplir la ley. Y 95 metros, es decir, la ley habla de 100 metros, ¿no?, que son las zonas de protección hídrica. Los 5 primeros metros son servidumbre ecológica, es decir, tienen obligatoriamente que ser protegidos y recuperado el ecosistema natural, y en los siguientes 95 metros tiene que hacerse un manejo adecuado para, dependiendo de en dónde está, si es una zona de inundación, si no, si es una zona productiva, tener medidas adecuadas para dejarle el espacio suficiente al curso de agua. Entonces, esto tiene que estar integrado en nuestra planificación territorial y por ahí hacer inversiones y acciones sociales y políticas para recuperarlo. Mira, Fabián, yo sé que lo va a hacer. Le voy a hacer una recomendación por ese extraordinario ejemplo que comentó de Bélgica, Lovaina. Pensé que se había ido a buscarlo al expresidente Correa, entonces, pero dije, no, este hombre no es de esos, pero se ha ido a buscar potreros. Quiero que se vaya, ya se fue a Bélgica, ahora vaya hacia Ciudad Victoria, pero le va a servir de muchísima experiencia. Una Ciudad Victoria, aquí una ciudadela,
El alcalde en su primera administración, el actual alcalde, construye alrededor de 1000 casas, pero dímelo bien, exactamente en un potrero, exactamente en una falda, como se llama, ¿no? En un sector muy delicado, muy bonito para el ecosistema, para cumplir su propósito, ¿no? De amortiguamiento y todo eso. Construye, yo quiero que vaya a ver. Pero ahí se cometió no solo, creo, un delito, porque ya he visto recién, sino también confluye ahí un sacrilegio. O sea, ahí debe ser un delito de lesa patria, o sea, un peculado flagrante, directo, purito, pero también un pecado por todo lo que estamos hablando. Quiero que vaya a ver, porque además en esta administración vuelve el ingeniero y construye 13 casas flamantes, más bonitas, en mejores condiciones, en un lugar que no sirve absolutamente para nada. Vaya a ver cómo todas las casas se están abriendo. Ahí sí es cuestión de tiempo. No queda una sola casa en pie, no quedará en muy poco tiempo. Y no es que le pidan en favor al Estado ecuatoriano, que la gestión de riesgos, que el municipio tiene que ayudarnos, que el ministerio... Eso está colapsado. Literalmente está colapsado. No hay marcha atrás. La gente se queda... Y usted vaya a ver cómo que parecerían esos pueblos donde llegan los talibanes. La gente cierra y se va. Cierra y se va. En Siria hacían así. Cierra y se va. Y luego empieza a haber destrucción. Parece que hubiese caído bombas ahí. Y las va a ver usted, pero para que haga un estudio, para que vea cómo se cortea la tierra desde arriba, cómo se penetra o sea, el nivel freático, no se ve, pero debe estar encimita nada más, o sea, perdón, muy, muy por debajo, así a un bajo nivel, a un bajo nivel. Entonces va a ver usted los actos demenciales. Y para no quedarse atrás, por eso los temas que usted está hablando, que son eminentemente ecologistas del ecosistema, pero resulta que nacen también de las decisiones políticas, pues Fabián. Sin duda. Y en nuestros municipios a veces no tenemos la suficiente precaución para que las ordenanzas sancionen adecuadamente cuando existe un mal uso del suelo, cuando la gente rellena una quebrada o cuando se llega hasta el mismo filo del río para construir, porque al menos lo que... También va a tener que irse a Ciudad Alegría, donde justamente están tapando, rellenando una quebrada. Ayer nos denunciaron también eso, también toca ir a ver el relleno de una quebrada en Ciudad Alegría. Sí, bueno, avance. Y lamentablemente la gente a veces no tiene esa precaución de entender que la naturaleza es impredecible, digamos, en el sentido de que en nuestra corta visión de periodo de vida, 1 año, 2, 10 años no es mucho. Exacto. Pero los periodos de retorno de las inundaciones pueden ser mucho más largas, digamos, hablamos de 25, 20, 50 años. Pero llegan. Llegan, claro. Y cobran su factura. Y esos periodos de retorno estaban calculados con los análisis de las lluvias que teníamos antes del cambio climático, digamos. Ahora va a ser mucho más frecuente estos periodos de retorno de inundaciones muy fuertes. Entonces, estamos simplemente con una visión muy corta, utilizando espacios que no nos corresponden como seres humanos para la construcción de infraestructura, y pronto, como usted dice, la naturaleza nos cobra esa factura. Entonces, las ordenanzas, los departamentos municipales de control urbano tienen que hacer su trabajo para hacer respetar. Solo que, perdón Fabián la interrupción, solo que ahí hay un hecho casi verosímil. Ese error caso lo cometió el alcalde en su primera administración. Sabe que hizo su otro compañero y vino para no quedarse atrás, porque en todo anda igual. No, si vos tienes Afeti, yo tengo Mobility. Entonces contratan empresas saqueadoras. Entonces compran un terreno que era deleznable, viene el otro y compra igualmente al lado. Vaya a ver, como dice un amigo, ni para las vacas. ¿Sabe por qué? Porque se hacen huecos
huecos, o sea, se cuartea tanto la tierra que si mete la pata a una vaca ahí, pues se va a quebrar, obviamente, se va a fracturar, ¿no? Entonces llegan a niveles que el terreno no sirve ni para pastar. Entonces, cuando usted dice hay que hacer las ordenanzas para respetar, el problema es que son las principales autoridades las que transgreden las normas municipales, Fabián. Sí, bueno, eso ya será un tema ahí ya no puede hacer nada, ya la sociedad, ¿no? Bueno, la sociedad puede hacer siempre mucho, digamos. A ver, ¿qué? ¿No? La Participar, involucrarse. Participar, involucrarse, denunciar, elegir, dar seguimiento. Eso estuvo bonito. Entonces, nosotros, bien, ¿no? nosotros tenemos, digamos, la responsabilidad, como digo, y tenemos que asumirla. En todo sentido, el ser humano tiene la posibilidad de escoger, no solamente en el tema político, sino en el tema ambiental, en el tema de consumo, en el tema de cómo queremos vivir y como ciudad, como sociedad, como individuos. Entonces esto creo que es una responsabilidad que debemos asumir y respetar las leyes, o sea, respetarlas adecuadamente, impulsar a que la planificación, el uso de los recursos de nuestro territorio, de nuestro ecosistema, sea lo mejor, no solamente viendo el bienestar de hoy, sino el bienestar del futuro también. Creo que esa es la parte clave que debemos incorporar a nuestra conciencia. Qué bueno.